La niña temblaba mientras se arrodillaba en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro, abrazando con fuerza a su hermano pequeño, que tenía fiebre. Suplicaba solo una cucharada. Él no había comido en 3 días enteros. Pero en lugar de compasión, la madrastra le gritó furiosa y lanzó el recipiente comido en 3 días enteros. Pero en lugar de compasión, la madrastra le gritó furiosa y arrojó el recipiente de leche contra el suelo, rompiéndolo, ignorando los débiles llantos del bebé. En ese momento de absoluta desesperación, la puerta se abrió y el padre millonario había regresado. En la amplia pero fría cocina, la luz del sol de la tarde se filtraba a través de la ventana de cristal, esparciendo rayos parpadeantes por el suelo de baldosas. Nancy entró en silencio, con su pequeña mano temblorosa mientras sostenía una cuchara. Tenía 8 años, con el pelo castaño revuelto y cayéndole sobre los hombros, y el vestido rosa arrugado y deshilachado en las costuras. En sus brazos, el bebé Ethan, de solo 8 meses, emitía débiles llantos, con los labios secos y agrietados por los días sin suficiente leche. Nancy se puso de puntillas y abrió el armario de la cocina. La lata de leche estaba en el estante más alto, siempre escondida por su madrastra, y solo se usaba con moderación cuando su padre estaba en casa. La niña se estiró, con el corazón latiéndole con fuerza y el sudor resbalándole por la sien. Por fin consiguió sacar la lata, susurrando como una plegaria. «Solo una cucharada. No ha comido en 3 días». Su pequeña mano temblaba mientras recogía el polvo y lo vertía en un cuenco con agua tibia. Pero en ese momento se oyó el sonido de unos tacones pesados detrás de ella. «Niña malcriada, ¿qué crees que estás?». La voz chillona sobresaltó a Nancy, que dejó caer el cuenco, que se rompió en el suelo de baldosas. El estruendo resonó y la leche se derramó por todas partes. Ethan lloró con fuerza, retorciéndose en los brazos de su hermana. Delante de Nancy estaba Samantha, la madrastra, de 40 años, corpulenta, con el pelo corto y rizado enmarcando su rostro y los labios pintados de un rojo llamativo. El rostro que normalmente decoraba con tanto cuidado ahora estaba retorcido por la furia. «Pequeña desagradecida, dije que ese niño no necesita tanta leche. ¿Quieres desperdiciarla toda?», gritó, señalando con su gran mano directamente a la cara de Nancy. Nancy cayó de rodillas, con la voz ahogada por las lágrimas. por favor, mamá, solo una cucharada. Está muy débil. Hace 3 días que no come nada». Samantha se abalanzó hacia adelante, le arrebató la lata de las manos a la niña y la tiró con fuerza al suelo. El polvo blanco se esparció por todas partes. Ethan tosió y se atragantó, y sus gritos se convirtieron en sollozos silenciosos contra el pecho de su hermana. Nancy temblaba mientras se agachaba para recoger los fragmentos rotos. Su pequeña mano se cortó con un trozo de porcelana y sus grandes ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a no llorar. En su mente resonaban las viejas palabras de su madre. «No dejes que nadie vea tu debilidad, sé fuerte por tu hermano». Nancy recordaba claramente el día en que su madre la dejó. Grace, su madre, había muerto en la sala de partos al dar a luz a Ethan. Nancy solo tenía 7 años entonces, demasiado joven para comprender plenamente la muerte, solo consciente del pesado silencio del dolor que llenaba su hogar. Nicholas, su padre, se derrumbó bajo el peso de la pérdida. El hombre de 40 años, que una vez fue el poderoso director de una corporación financiera, se volvió frío y se sumergió en el trabajo para escapar del dolor de perder a su esposa, sumiéndose en ese vacío. Samantha había sido alabada como una salvadora porque una vez, cuando Nancy estuvo a punto de caer en un lago, fue Samantha quien saltó para rescatarla. Nicholas se sintió en deuda y la trajo ciegamente a sus vidas como su esposa, pero la salvadora pronto se reveló como una torturadora que ocultaba su crueldad detrás de dulces sonrisas cuando su marido estaba presente, dejando a los niños soportar largos días fríos. Los gritos de Samantha devolvieron a Nancy al presente. La mujer le dio una fuerte bofetada en la cara. Nancy cayó abrazando a Ethan con fuerza para protegerlo del daño. «¿Te atreves a desafiarme?», gritó Samantha. «Juro que si vuelves a intentar esto, te echaré a ti y a ese niño a la calle y te dejaré morir de hambre». Nancy sollozaba con lágrimas cayendo por sus mejillas, pero abrazó a Ethan y le susurró: «No llores, Ethan, no tengas miedo». Justo entonces, una voz grave resonó desde la puerta. «¿Qué demonios está pasando aquí?».
Toda la cocina parecía paralizada. Nicholas estaba allí de pie, todavía con la chaqueta del traje puesta y la corbata aflojada tras un largo día de trabajo. Su rostro palideció al ver la escena que tenía ante sí. Nancy arrodillada en el suelo, sosteniendo a su hermano pequeño, que lloraba débilmente, con leche derramada por todas partes, el bote de leche de fórmula volcado y Samantha acechándolos con la mano todavía levantada. Nicholas solo la estaba disciplinando. La niña estaba siendo insolente. Samantha tartamudeó. «Cállate». Su rugido retumbó como una tormenta. El rostro que había permanecido frío durante tanto tiempo ahora se retorcía de furia. Se apresuró a agacharse para recoger a Nancy y Ethan en sus brazos. Sus manos temblaban al tocar el frágil cuerpo de su hija y el aliento caliente y entrecortado de su hijo. Nicholas se quedó paralizado al darse cuenta de que Ethan tenía fiebre. Su pequeño rostro estaba enrojecido por el cansancio. Nancy se aferró a la camisa de su padre con pánico, con la voz temblorosa. «Papá, Ethan está enfermo. Le rogué a mi madrastra que le dejara tomar un poco de leche, pero se negó. Dijo que lo dejara estar». Nicholas se quedó en silencio durante unos segundos y luego sintió que la sangre le hervía. En su día había creído que volver a casarse con Samantha le daría a su familia un hogar, alguien que cuidara de sus hijos, pero cuanto más se sumergía en el trabajo y se mantenía alejado, más se convertía esa confianza mal depositada en un peligroso vacío que Nancy y Ethan se habían visto obligados a soportar. Sus ojos se enrojecieron, apretó la mandíbula y su voz retumbó con rabia. «¿Te has atrevido a dejar que mi hijo enfermara así y le has negado la comida? Samantha, has cruzado la línea». Samantha le respondió con voz aguda. «Si ni siquiera puedes cuidar de tus hijos, entonces déjame a mí. Tengo derecho a decidir si comen o no». Nicholas se puso rígido. «Con los ojos ni siquiera cuidar de tus hijos, entonces déjame a mí. Yo tengo el derecho de decidir si comen o no». Nicholas se puso rígido, con los ojos ardientes de ira, y se giró hacia ella escupiendo cada palabra con su voz atronadora que hacía temblar las paredes de la cocina. «Silencio. Has cruzado la línea, Samantha. Ahora mismo sal de mi casa. No quiero verte aquí ni un segundo más». Samantha palideció y dio un paso atrás tratando de defenderse, pero Nicholas ya había levantado a Nancy y Ethan en sus brazos, con la mirada afilada como el acero. «Sal de mi casa. Este matrimonio termina aquí. Me divorciaré de ti, pero ahora mismo tengo que llevar a mis hijos al hospital». Samantha se quedó boquiabierta, atónita, incapaz de reaccionar. Nicholas se alejó a zancadas, abrazando con fuerza a sus hijos, con la espalda recta e inflexible. Ya no era el hombre aprisionado por el dolor. Fuera, el viento aullaba. Nicholas abrió la puerta del coche y colocó con cuidado a Nancy y Ethan en el asiento trasero, abrochándoles los cinturones de seguridad con esmero. Nancy se apretó contra su hermano, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, pero ahora brillaban con esperanza mientras miraba a su padre. Nicholas arrancó el motor y su voz grave y ronca retumbó como un juramento. «Nunca dejaré que tú o tu hermano sufráis otro día de dolor. No tenéis miedo. Os llevaré a un lugar seguro. Cuando volvamos, pondré fin a todo esto». Las ruedas rodaron hacia adelante dejando atrás la fría mansión y la figura de una mujer corpulenta de pie, paralizada en la cocina. Nicholas agarró el volante con fuerza, con la mirada fija en la carretera y la mandíbula apretada. En el asiento trasero, Nancy abrazaba a Ethan y le susurraba suavemente, como para arrullarlo, pero el niño de 8 meses estaba demasiado débil y sus llantos se convertían en jadeos entrecortados. Por el espejo retrovisor, Nicholas vio los pequeños hombros de Nancy temblando. Respiró hondo y su voz grave y ronca rompió el silencio. «Cariño, no te preocupes, os llevaré a los dos al hospital ahora mismo». Nancy se mordió el labio y abrazó a su hermano con más fuerza. Sin se atrevió a responder, solo asintió rápidamente. Su tierno corazón latía con esperanza y miedo. ¿La creería su padre esta vez o volvería a quedarse en silencio y darle la espalda? El coche frenó en seco a las puertas del hospital. Nicholas abrió la puerta de un golpe, cogió a Nancy y a Ethan en brazos y entró corriendo. «Doctor, por favor, ayúdeme, mis hijos. El niño está muy débil y la niña está agotada», dijo con voz quebrada y llena de pánico.
Las puertas de la sala de urgencias se abrieron de golpe y salió una mujer alta de mediana edad con bata blanca. Era la doctora Susan Parker, una pediatra con muchos años de experiencia, conocida por ser estricta y profundamente dedicada. Con solo echar un vistazo a los niños, su rostro se ensombreció. «Llévenlos dentro rápidamente», ordenó Susan. Nicholas acostó a los dos niños en la cama del hospital y se quedó paralizado en un rincón de la habitación, con la mano tan apretada que se le puso pálida y el corazón latiéndole con fuerza como un martillo en el pecho. Susan presionó su estetoscopio contra el pequeño pecho de Ethan y al escuchar los débiles latidos, levantó la vista y frunció el ceño. «Este niño está gravemente desnutrido, tiene los labios secos y está deshidratado. Y la niña está completamente agotada, con una peligrosa falta de nutrición. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo así?» Nicholas se quedó mudo. La pregunta le atravesó el corazón como una espada. Balbuceó con voz ronca. «No lo sé, no estaba prestando atención. Dios mío, qué ciego he estado». Nancy tiró de la manga de su padre con voz temblorosa. «Papá, tenía miedo de que si te lo contaba, nos echara a mi hermano y a mí de casa. Tenía miedo de que no me creyeras». Nicholas se agachó y abrazó a su hija contra su pecho, con los hombros temblando y lágrimas calientes cayendo sobre su cabello. «Te creo, Nancy, te creo. Me equivoqué al no darme cuenta antes, pero a partir de ahora nunca más te abandonaré». La puerta se abrió de golpe. Martha, la ama de llaves de toda la vida, entró corriendo con el rostro desencajado. En cuanto vio a Nancy y a Ethan tumbados en la cama, rompió a llorar y se derrumbó de rodillas. «Señor Hale, lo siento mucho. Lo vi tantas veces. Vi cómo los mataba de hambre. Vi a la niña llevándole comida a escondidas a su hermano. Pero ella me amenazó con echarme si decía algo. No pude protegerlos». Nicholas se volvió bruscamente, con el rostro ensombrecido, pero sin mirar a Martha. Apretó los puños y dijo con voz ronca: «No, tú no tienes la culpa. La culpa es mía. Dejé que Samantha lo controlara todo en esa casa. Dejé que mis hijos sufrieran». Martha bajó la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Nancy la miró y luego miró a su padre, con el corazoncito tembloroso, pero por primera vez sintió que su padre estaba de su parte. Susan se volvió con voz firme pero amable. «Señor Hale, mira esto». Levantó con cuidado la manga de Ethan, dejando al descubierto un hematoma con manchas. Susan miró a Nicholas directamente a los ojos. «Esto no es solo desnutrición, es un traumatismo contuso. Si no me equivoco, alguien ha herido deliberadamente a este niño». Nicholas se tambaleó, sus piernas casi le fallaron y tuvo que agarrarse al borde de la cama. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró como un hombre destrozado: «Dios mío, ¿qué les he hecho a mis hijos?». Nancy rompió a llorar y se aferró a su padre. «Papá, por favor, no me vuelvas a abandonar. Tengo miedo, no quiero perderte». Nicholas la abrazó con fuerza, con los ojos inyectados en sangre y la voz temblorosa, pero firme. «Te juro que a partir de ahora nadie volverá a ponerte la mano encima. Nadie». Susan se quedó cerca, con la mirada suavizada. Nicholas dejó a Nancy en el banco de la habitación del hospital y se levantó lentamente. Dio unos pasos hacia el pasillo con los hombros encorvados y las manos hundidas en los bolsillos, como para ocultar su temblor. Nicholas permaneció en silencio durante un largo rato junto a la ventana del hospital. Con la luz amarilla se extendía en manchas irregulares por la calle empapada por la lluvia, reflejando su figura como una silueta alta y delgada, rígida como una estatua detrás de la puerta. El débil sonido del monitor cardíaco de Ethan latía con regularidad, mezclándose con la respiración tranquila de Nancy, respiración uniforme de Nancy, mientras dormitaba en el banco. Respiró hondo, pero sentía el pecho oprimido, como si una pesada piedra lo presionara. De repente, los recuerdos lo llevaron muchos años atrás, a un sofocante día de verano, cuando el lago del complejo turístico brillaba bajo el sol del domingo. Nancy solo tenía 5 años entonces, con sus rizos rubios rebotando mientras sus pequeñas piernas se tambaleaban junto a la orilla. Recordaba claramente que se había dado la vuelta solo unos segundos para contestar al teléfono. Un grito desgarrador rasgó el aire y, cuando se giró, Nancy se debatía en el agua, agitando sus pequeñas manos con fuerza. Nicholas se apresuró a correr hacia ella,
pero antes de que pudiera alcanzarla, Samantha ya se había lanzado al agua. Nadó rápidamente, rodeó a Nancy con sus brazos y la arrastró hasta la orilla. Recordaba perfectamente el pálida y azulada, sus ojos aterrorizados, mientras Samantha se aferraba a ella temblando y gritando, «No dejaré que le pase nada». En ese momento, Nicholas se sintió abrumado por la gratitud. Creía que ella era una salvadora, la mujer que había rescatado a su hija de las garras de la muerte. Esa misma gratitud les había llevado a casarse más tarde, pero ahora, al recordar, una extraña duda se agitaba en su interior. ¿Cómo podía ser tal coincidencia que la niña se cayera y ella apareciera en ese preciso momento? Y hoy también podría haber sido una actuación cuidadosamente preparada. La mano de Nicholas temblaba mientras sacaba su teléfono y marcaba un número familiar que no había marcado en años. Después de varios tonos, una voz profunda y ronca respondió, «Soy Raymond Carter». Nicholas tragó saliva, con la voz inestable pero resuelta. «Ray, soy yo, Nicholas. Te necesito. Quiero que investigues ese incidente en el complejo turístico hace años, cuando Nancy se cayó al lago. Necesito la verdad, toda la verdad». Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Luego la voz de Raymond volvió firme y estable. «Entiendo. Me pondré en contacto con el antiguo personal de seguridad y con cualquiera que estuviera allí ese día. Si algo no cuadraba, lo encontraré. Tienes mi palabra». Nicholas cerró el teléfono con la mano apretada y las venas hinchadas. Se dio la vuelta y vio a Nancy dormida en el banco, con la mejilla magullada enrojecida y la mano aún agarrando el viejo osito de peluche gastado. Sintió como si le estuvieran destrozando el corazón. A la mañana siguiente, Nicholas llevó a Nancy al colegio. Quería que volviera a la normalidad, pero no le quitó los ojos de encima ni un solo momento. Nancy caminaba despacio, con la cabeza gacha y la mano agarrando con fuerza la correa de su mochila con fuerza. A la hora del almuerzo, Nicholas se detuvo cerca de la puerta de la escuela y, por casualidad, miró a través de la ventana de la cafetería. Vio a Nancy envolver cuidadosamente un pequeño trozo de pan y meterlo en el bolsillo de su abrigo, moviéndose furtivamente como una ladrona. Un grupo de compañeros de clase se dio cuenta e inmediatamente se echaron a reír. «Los ricos también tienen que esconder la comida», dijo un niño en voz alta. «Quizás no le dan nada de comer en casa», se burló otra niña. Las risas burlonas resonaron por toda la sala. Nancy se quedó paralizada, con la cara enrojecida y los ojos llenos de lágrimas. No respondió, solo bajó la cabeza y se agarró el bolsillo, tratando de ocultar las lágrimas que estaban a punto de caer. Nicholas se agarró a la verja de hierro y apretó los dientes. Aquella imagen le atravesó el corazón como un cuchillo. Esa misma tarde, llamó a Nicholas a una pequeña sala de reuniones. El profesor, un hombre de mediana edad con cabello castaño con mechas grises y gafas redondas, puso la mano sobre la mesa y habló con voz firme. «Señor Hale, necesito compartir algo con usted. Nancy a menudo esconde comida para llevarse a casa. No es como los demás estudiantes. Tengo la sensación de que siempre vive con miedo, pensando que su próxima comida es incierta. Me parece muy preocupante». Nicholas se sentó en silencio, con los ojos pesados. Incapaz de responder porque la verdad era demasiado clara. Su hija se había acostumbrado al miedo al hambre, a la sensación de abandono. Esa noche, en la tranquila sala de estar, Nancy estaba sentada acurrucada en el borde del sofá, con sus pequeñas manos entrelazadas con fuerza. Nicholas entró y colocó una taza de leche caliente delante de ella. Se sentó y miró a su hija con ojos cargados de tristeza. «Nancy», dijo con voz suave pero firme, «¿alguna vez has pensado que tu padre ha dejado de quererte?» Nancy se estremeció, abrió mucho los ojos y se quedó en silencio. Una larga pausa pareció envolver toda la habitación y entonces las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Rompió a llorar, con la voz temblorosa. Yo solo tenía miedo de que si te decía la verdad no me creerías». Estaba muy asustada. Nicholas abrazó a su hija con fuerza. Sus propias lágrimas caían calientes y le escocían. La abrazó como si soltarla significara perderla para siempre. «Siento haberte hecho sufrir durante tanto tiempo, pero a partir de ahora nunca más tendrás que volver a tener miedo». Nancy lloraba desconsoladamente, pero entre esas lágrimas había algo más ligero. Se apoyó contra el pecho de su padre y sintió los fuertes latidos de su corazón,
que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Cayó la noche. El teléfono que estaba sobre la mesa vibró violentamente. Nicholas se secó rápidamente la cara y descolgó. La voz de Raymond sonaba profunda y firme. Señor Hale, he revisado todo y tengo motivos para creer que la muerte de Nancy hace años no fue más que una actuación. Alguien orquestó todo. Nicholas se quedó quieto. Su mano agarraba el teléfono con tanta fuerza que sus dedos temblaban. Su corazón se apretó y un fuego se encendió en su pecho. No necesitaba oír más para saber que la responsable de ese cruel acto era Samantha. Una tormenta se desató en su interior, en parte furia, en parte determinación. Nicholas miró hacia el dormitorio donde yacían Nancy y Ethan, y en sus dos ojos ardió un nuevo fuego. Nunca permitiría que nadie les hiciera daño de nuevo. Nicholas permaneció en silencio junto a la puerta del dormitorio durante un largo rato, bajo la suave luz de la lámpara nocturna. Nancy y Ethan yacían uno al lado del otro, respirando con regularidad, con el rostro tranquilo, como si nunca hubieran conocido el sufrimiento. Se sentó en la silla con las manos apoyadas en las rodillas y el corazón lleno de una feroz determinación. A partir de mañana lo dejaría todo, no más trabajo, no más proyectos. Esta familia era su única prioridad. A la mañana siguiente, su oficina recibió un breve aviso que contenía solo una frase. El señor Hale se tomará una baja indefinida. Su asistente y la junta directiva se quedaron atónitos, pero Nicholas no dio ninguna explicación. Sabía que se las arreglarían, mientras que él ya no podía abandonar a sus hijos ni un segundo más. La mañana en la casa de los Hale comenzó de forma incómoda. Nicholas llevaba una camisa sencilla y sostenía un biberón recién preparado en la mano. Giró la tapa para evitar que se derramara la leche, pero cada sacudida hacía que la leche gotease sobre su manga. Nancy estaba sentada a la mesa con sus ojos redondos muy abiertos, dividida entre los nervios y la risa reprimida. «Papá, déjame hacerlo, será más rápido», susurró Nancy con voz un poco traviesa. Nicholas miró a su hija, pero siguió negando con la cabeza. «Tengo que aprender, no puedo dejar que una niña tan pequeña cuide de tu hermano en mi lugar». Intentó darle el biberón a Ethan. El bebé dio unos sorbos y de repente lo escupió, salpicando leche por toda la camisa de Nicholas. Nicholas se quedó paralizado, mientras que Nancy se agarraba el estómago y se reía. Esa risa clara resonó en la cocina, disipando la tensión que había permanecido durante tanto tiempo. Nicholas la miró y esbozó una sonrisa. «Está bien, me rindo. Hazlo tú y luego enséñame cómo se hace». Nancy se puso seria, como una adulta, limpió el biberón, comprobó la temperatura y luego le dio de comer a Ethan. El bebé bebió obedientemente y cerró los ojos lentamente. Nicholas se sentó cerca y observó cada movimiento, sintiéndose avergonzado, pero decidido a aprender rápido. Al día siguiente, Nicholas se levantó temprano y fue a la cocina a preparar una lonchera para que Nancy se la llevara al colegio. Hizo sándwiches, cortó manzanas en rodajas y las colocó cuidadosamente en el recipiente. Martha estaba cerca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y luego asintió con la cabeza, incapaz de ocultar su cálida sonrisa cuando Nicholas le entregó la lonchera a su hija. Nancy se quedó paralizada por un momento, y sus pequeñas manos temblaron ligeramente al recibirla. «¿Papá, me has hecho esto a mí?» «Sí», asintió Nicholas con voz profunda y suave. «Puede que no sepa tan bueno como el de las tiendas, pero quiero que comas comida preparada por mí». Nancy apretó los labios, con los ojos brillantes, abrazó la lonchera con fuerza y susurró: «Me encanta». De camino al colegio, Nancy se sentó en el asiento trasero, sosteniendo su lonchera cerca de ella. Antes de salir del coche, de repente rodeó a su padre con los brazos. Nicholas se tensó, luego se inclinó y la abrazó también. Esa calidez le hizo doler el corazón, pero esta vez era un dolor de felicidad. Esa noche, Nicholas se sentó en la sala de estar con un viejo libro de cuentos de hadas. Al principio, su voz era seca y torpe, pero cuando vio a Nancy apoyarse poco a poco en su hombro, redujo la velocidad y leyó más suavemente. Ethan se retorció en la cuna antes de quedarse dormido. Cuando Nicholas llegó al final, Nancy ya se había quedado dormida, con el pelo derramado sobre su hombro y la respiración tranquila. Nicholas inclinó ligeramente la cabeza, dándose cuenta de cuántos años había echado de menos esos momentos tan sencillos.
Se quedó quieto, dejando que ella durmiera sobre su hombro, con el corazón abrumado por el arrepentimiento y la satisfacción. A la tarde siguiente, Susan Walker pasó por allí. Trajo una bolsa de vitaminas y una guía de dieta. Aún con su blusa blanca, Susan entró con una mirada que era a la vez profesional y cálida. «Señor Hale», Susan dejó la bolsa sobre la mesa con voz clara. «¿Sabe por qué su hija está tan delgada?» Nicholas miró a Nancy, que jugaba con piezas de rompecabezas junto a su hermano. Tragó saliva con dificultad, con la mano agarrando el vaso de agua. «Porque no estaba allí. Estoy ahí. He ocultado mi trabajo y he dejado que Samantha lo controle todo». Susan se quedó en silencio unos segundos y luego suavizó el tono. «Ha cometido errores, pero aún hay tiempo para arreglarlas. No esperes a que sea demasiado tarde». Nicholas asintió con los ojos brillantes de determinación. Mientras Nicholas acompañaba a Susan a la puerta, Martha ordenó la habitación y vio un sobre metido debajo de la puerta principal. Su corazón latía con fuerza cuando lo recogió y se lo entregó a él. Nicholas lo abrió y vio una carta escrita a mano. La letra inclinada le resultaba familiar. «Nicholas, sé que me equivoqué. Solo quería estar a tu lado. Por favor, dame una oportunidad. No me dejes fuera. No puedo vivir sin esta familia». Era claramente una carta de Samantha. Nicholas apretó el papel con fuerza. Sus ojos se oscurecieron, lo arrugó y lo tiró con fuerza sobre la mesa. Martha dio un paso atrás, temblando ante su rostro tenso y frío como nunca lo había visto. Cayó la noche. Nancy se sentó junto a la ventana abrazando su almohada, con la mirada fija en el patio. La luz de la calle proyectaba la sombra de una figura inmóvil fuera de la verja. Una mujer con un abrigo oscuro y pelo corto, cuya mirada brillaba como una navaja en la noche. Corazón de Nancy dio un vuelco. Su respiración se aceleró. Su pequeña mano agarró el borde de la almohada y sus labios temblaron mientras susurraba. Ella sigue aquí». A la mañana siguiente, mientras Nicholas bajaba las escaleras, el teléfono sonó insistentemente. Miró la pantalla y frunció el ceño al ver el nombre familiar. Dudó unos segundos y luego descolgó. La voz de una mujer irrumpió entre sollozos y pánico. «Nicholas, por favor, escúchame. No me entiendes. Todo lo que hice fue por el bien de los niños. Me equivoqué, pero nunca quise hacerles daño. Tienes que creerme. Por favor». Nicholas se sentó en una silla, agarrándose el teléfono con fuerza, pero con los ojos fríos, y la dejó divagar un momento antes de interrumpirla con voz ronca pero firme. «Samantha, he oído demasiadas excusas. Dices que querías lo mejor para los niños, pero tú eres la que los dejó hambrientos, viviendo con miedo. No tengo paciencia para tus mentiras». Al otro lado de la línea, los sollozos se hicieron más fuertes. La voz de Samantha se quebró, desesperada, como alguien que se ahoga. «No lo entiendes. Lo hice todo porque te quiero. Sin mí, ni siquiera tendrías esta familia. Fui yo quien salvó a tu hija en aquel entonces, quien te apoyó en los momentos difíciles. ¿Cómo puedes ser tan cruel como para deshacerte de mí de esta manera?» Nicholas apretó los dientes y un destello de dolor brilló en sus ojos antes de desvanecerse rápidamente. Su voz se volvió más baja y fría, lo suficiente como para helar incluso a él mismo. «Sacar eso a colación solo me hace darme cuenta de lo ciego que estaba. A partir de ahora, Samantha, no tienes ningún derecho sobre esta familia. No me vuelvas a llamar nunca más». Sin esperar respuesta, colgó. Al otro lado, Samantha lanzó su teléfono sobre la mesa con un estruendo que resonó con dureza. Su rostro se retorció, el pintalabios rojo se le corrió y sus ojos ardían de odio. Esa tarde, en un bar oscuro a las afueras de la ciudad, Samantha se sentó encorvada, aferrándose a su vaso de licor. El lugar estaba casi vacío, solo unas pocas sombras acechaban en los rincones más alejados. Frente a ella se sentaba Mark Sullivan, de unos 40 años, alto y delgado, con el pelo peinado hacia atrás, ojos hundidos y una voz ronca que transmitía la dureza de un hombre endurecido por la oscuridad. Mark había sido socio de Nicholas, pero la codicia lo llevó a falsificar las cifras de un proyecto importante. Nicholas lo delató, lo que le costó millones. Desde entonces, Mark había alimentado un rencor ardiente. Levantó su vaso, tomó un sorbo y luego sonrió con sorna. «Bueno, mírate, Samantha, patética. Perdiste a tu marido, perdiste tu estatus
y ahora vienes arrastrándote a mí, pero parece que ahora estamos del mismo lado. Samantha inhaló bruscamente, su voz temblorosa pero afilada como una navaja. Él me echó, lo juro, si no vuelve, se lo haré pagar, y el precio lo pagarán esos niños a los que tanto quiere. Mark asintió lentamente, con una chispa de alegría brillando en sus ojos. Tienes razón, ama a sus hijos. Esa es su única debilidad. Convertiremos esa debilidad en nuestro arma. Yo he perdido dinero. Tú has perdido a tu marido. Juntos recuperaremos todo. Este será el mayor negocio de mi vida. Sus ojos se encontraron como dos cuchillas rozándose, irradiando malicia. Mientras tanto, en la escuela primaria, Nancy estaba sentada acurrucada en la mesa del comedor. La lonchera que le había preparado su padre todavía estaba llena, pero ella solo comía pequeños bocados, mirando a su alrededor nerviosamente, como si temiera que la observaran desde una mesa cercana. Se oían susurros. La niña rica come como si se estuviera muriendo de hambre, pasa hambre. Seguro que nadie le da de comer en casa. Las risitas que siguieron hicieron que a Nancy se le enrojeciera la cara y se le llenaran los ojos de lágrimas. Bajó la cabeza y protegió su fiambrera con sus pequeñas manos, como si guardara un tesoro. En ese momento, una pequeña figura apareció frente a ella. Emily Parker, una niña con coletas castañas, ojos brillantes y una sonrisa amistosa, colocó una caja de galletas sobre la mesa. ¿Quieres una? Mi madre ha hecho demasiadas. Si te gustan, traeré más mañana. Nancy levantó la vista atónita, con los labios temblorosos, y luego asintió levemente con la cabeza. Cogió una galleta y le dio un mordisco. El dulzor se extendió por su lengua, pero aún más dulce era la sensación de sentirse incluida. Una sonrisa floreció en su rostro, tan radiante que incluso la sorprendió a ella misma. Desde fuera, junto a la ventana, Nicholas observaba en silencio. Vio esa sonrisa, rara e inocente como la luz del sol. Su visión se nubló y apretó con fuerza la barandilla. Eso es todo lo que necesitas. Pequeñas cosas como esta. Y te he privado de ellas durante tantos años. Esa noche, Nancy se recostó contra el hombro de Nicholas en la sala de estar, charlando animadamente sobre cómo Emily había compartido galletas con ella, con la voz alegre y los ojos brillantes. Nicholas la escuchaba con atención, como si cada palabra fuera más preciosa que el oro. Le acarició suavemente el pelo y le susurró: «Te prometo que a partir de ahora tendrás toda la alegría de la infancia que te mereces». Nancy asintió suavemente. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ethan dormía plácidamente en su cuna. Su respiración era estable. Por primera vez, la casa estaba envuelta en una paz sencilla y tranquila. Pero en las sombras del bar de las afueras, la conversación entre Samantha y Mark continuaba. Samantha se mordió con fuerza el labio. Sus palabras eran duras, cada una de ellas rebosante de rabia. «Tenemos que actuar rápido. Si le damos tiempo, cerrará todas las puertas. Quiero verlo de rodillas frente a mí, rogándome que regrese». Mark se inclinó hacia adelante, con los ojos agudos y fríos. «Si dudas, actuaré yo misma. Esos niños son el billete a los millones, y esta vez Hale pagará con lo que más quiere». Nicholas cerró su teléfono después de una breve llamada de negocios. Hacía mucho tiempo que se dio cuenta de que ya no sentía ninguna emoción por los números, los contratos o las reuniones. Lo único a lo que quería dedicarse ahora era a sus dos hijos. Cuando entró en la sala de estar, vio a Nancy ayudando a Ethan a gatear por la alfombra. El niño se echaba a reír cada vez que su hermana aplaudía para animarlo. Ese momento hizo que Nicholas se detuviera en silencio. De repente se dio cuenta de cuántas cosas sencillas pero preciosas se había perdido todos estos años. «Papá, mira esto», dijo Nancy levantando la vista con los ojos brillantes. «Ethan ya gatea muy rápido». Nicholas se acercó y se sentó en la alfombra. Extendió las manos y Ethan gateó torpemente hacia él, agarrando con sus manitas los pantalones de su padre. Nicholas levantó a su hijo y lo hizo girar torpemente en el aire. Ethan se rió a carcajadas y Nancy se rió con él. Esa risa era como una medicina curativa que ahuyentaba las sombras que aún persistían en su corazón. Una mañana, Nicholas decidió enseñar a Nancy a montar en bicicleta en el jardín. La pequeña bicicleta de 2 ruedas ya estaba preparada. Él sujetó el sillín con firmeza y corrió a su lado mientras le daba instrucciones. «Mantén el rumbo, cariño. No te inclines demasiado.
Eso es, espera, reduce la velocidad. Nancy se rió, con el rostro radiante bajo la luz del sol. Papá, eres tan torpe que estás más nervioso que yo. Nicholas jadeaba pesadamente, con la camisa empapada en sudor, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Hacía años que no oía esa risa tan pura de su hija. Después de unas cuantas vueltas, Nancy levantó la vista y gritó en voz alta: «¡Papá, ya puedo hacerlo sola!». Nicholas la soltó y se quedó quieto mientras veía a su pequeña pedalear por sí misma, con su cabello rubio volando al viento. En sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y arrepentimiento. ¿Cuándo se había vuelto tan fuerte y por qué no había estado allí para presenciarlo antes? Esa tarde, Nicholas llevó a Nancy y a Ethan al parque cercano. Ethan estaba sentado en el cochecito, con sus grandes ojos redondos fijos en las palomas. Nancy corría feliz con una pelota, volviéndose de vez en cuando para sonreír a su padre. Nicholas sacó su teléfono y rápidamente tomó algunas fotos. En el encuadre, Nancy reía alegremente y Ethan estiraba sus pequeñas manos hacia la bandada de pájaros. Al mirar la foto, Nicholas se quedó en silencio, con los ojos brillantes de orgullo, y el corazón se le encogió con una simple felicidad. Este era el verdadero tesoro, no el dinero ni el estatus. Pero en un rincón oscuro, a unos cientos de metros, dentro de un viejo coche, Samantha y Mark observaban. Mark sostenía unos prismáticos y la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Parece demasiado feliz, pero la felicidad es frágil. Le haremos llorar y suplicar. Samantha cruzó los brazos, con los ojos enrojecidos por los celos. ¿Cree que puede alejarse de mí tan fácilmente? Ni hablar. Recuperaré todo, aunque tenga que borrarle esa sonrisa. Mark asintió con los ojos afilados como cuchillas. No lo olvides, Samantha. Nuestro objetivo final no es solo su afecto. Todavía me debe millones y lo recuperaré, cueste lo que cueste. Los dos siguieron observando en silencio, como sombras acechando y esperando el momento adecuado. Esa noche, Nancy estaba sentada en la sala de estudio cuando oyó susurros fuera de la verja. Se acercó de puntillas al pasillo y se escondió detrás de la cortina, en la oscuridad. Nancy podía ver claramente la figura de Samantha, que sostenía el teléfono junto a la oreja, con voz baja pero llena de ira. «Nicholas, tienes que escucharme. Si no me dejas volver, pagarás el precio, y ese precio serán los mismos hijos a los que te aferras». Nancy se quedó paralizada. Su pequeño corazón latía con fuerza. Sus manos se volvieron frías como el hielo. Dio un paso atrás con lágrimas en los ojos y corrió directamente a su habitación. Sentada en su escritorio, Nancy abrió su pequeño y gastado diario. Sus manos temblaban mientras escribía. «Papá, tienes que creerme. Lo he oído. Algo malo va a pasar. Papá, por favor, no les dejes quitarnos esta felicidad». Las lágrimas cayeron sobre la página, difuminando las pequeñas letras, pero era la única forma en que Nancy se atrevía a expresar su miedo. A altas horas de la noche, justo cuando Nicholas había terminado de arropar a Ethan y Nancy, Martha, la ama de llaves, entró corriendo, con pánico en su pálido rostro y su cabello gris ondeando. «Señor, he visto unas huellas extrañas en el jardín. No parecen de nadie de esta casa. Estoy segura». Nicholas salió corriendo inmediatamente, recorrió el pasillo, abrió la puerta trasera y se precipitó al césped. Las luces del jardín proyectaban un tenue resplandor amarillo que revelaba profundas huellas impresas en la tierra húmeda, largos pasos apresurados que conducían hacia la valla. Siguió con la mirada y por una fracción de segundo vio una figura alta y delgada que se alejaba, desapareciendo en la noche. Nicholas se quedó paralizado, con la mano cerrada en un puño y la respiración entrecortada. Un viento frío sopló, provocándole escalofríos. Lo sabía claramente. La oscuridad había llegado hasta su puerta. Un trueno retumbó en el cielo y todo el espacio pareció temblar cuando los relámpagos rasgaron el cielo completamente negro. Una lluvia torrencial golpeaba el techo de la casa, como 1000 latigazos. En la habitación del segundo piso, Nancy estaba sentada con Ethan apretado contra su pecho y lo mecía suavemente, con una voz tan suave que apenas podía oírla. «Duerme, Ethan. Estoy aquí. No te dejaré, te voy a dejar». Sus pequeñas manos se aferraban a su hermanito, tratando de protegerlo del viento que silbaba a través de la rendija de la puerta. Ethan gimió con los ojos entrecerrados y la respiración débil. Nancy inclinó la cabeza,
presionando sus labios contra el suave cabello de él, y susurró: «No llores, papá volverá, pronto estará en casa». De repente, un estruendo retumbó en la habitación con tanta fuerza que el marco de la ventana se abrió de golpe y el viento y la lluvia entraron empapando las mantas y las almohadas. Nancy se dio la vuelta alarmada y, en el destello cegador de un relámpago, aparecieron dos grandes sombras. «Ahí están», gruñó con voz ronca antes de que Nancy pudiera reaccionar. Una mano áspera le tapó la boca con fuerza. Ethan gritó y pataleó violentamente con sus pequeñas piernas. El otro hombre agarró al niño sin dudarlo y lo levantó como si no pesara nada. Nancy gritó amortiguada y entrecortada, estirando los brazos para recuperar a su hermano. «No, devuélvemelo». Pero su grito no fue más que un sonido estrangulado. El ruido sobresaltó a Martha, que estaba en la cocina. Subió corriendo las escaleras gritando mientras corría. ¿Qué pasaba? «Nancy, Ethan», gritó al llegar a la puerta. La imagen la dejó paralizada. Dos hombres arrastraban a los niños. Martha gritó con lágrimas corriéndole por la cara. «Dejadlos ir ahora mismo, demonios». Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que uno de los hombres se girara y la empujara con fuerza, haciendo que Martha se estrellara contra el suelo. Su frente se golpeó contra el borde de un armario, dejándola mareada y con sudores fríos recorriendo su piel. Luchó por arrastrarse, con el brazo tembloroso extendiéndose hacia Nancy, pero su visión se nubló y oscureció. La desesperación de Nancy se intensificó al ver a Martha desplomarse, con los ojos inundados de pánico, pero el hombre siguió arrastrándola mientras Ethan lloraba desconsoladamente en el otro agarre en el garaje. Henry, el conductor de toda la vida de la familia Hale, estaba atado fuertemente a una silla, con el rostro contorsionado por el dolor de la gruesa cuerda que le cortaba las muñecas y su impotencia. Frente a él, otro hombre estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. «No te saldrás con la tuya», rugió Henry, retorciéndose violentamente. «Viejo, cierra la boca. Cuando el dueño de la casa vuelva, encontrará esta pequeña sorpresa esperándole», dijo el hombre con tono burlón y gélido. Henry apretó los dientes y las lágrimas de rabia le llenaron los ojos. Luchó con tanta fuerza que las cuerdas se le clavaron más profundamente en la piel, pero no pudo detenerse. Juró que costara lo que costara, tenía que liberarse y salvar a los niños. Al mismo tiempo, Nicholas conducía bajo la tormenta. Los limpiaparabrisas funcionaban a toda velocidad, pero la lluvia era tan intensa que le impedía ver nada delante de él. Pisó el acelerador con el pecho ardiendo de urgencia y siguió marcando el número de Nancy. El teléfono sonaba sin cesar, pero nadie contestaba. En la habitación de arriba, el teléfono de Nancy había caído sobre la cama, con la pantalla parpadeando y el tono de llamada resonando en el frío vacío. Nicholas agarró el volante con más fuerza, murmurando entre dientes: «¿Por qué no contesta?». Nancy nunca dejaba de contestar las llamadas de su padre. Una oscura premonición se apoderó de él, empujándolo a conducir aún más rápido. Más adelante, una fuerte ráfaga derribó un árbol al borde de la carretera. El tronco cayó bloqueando el camino. Nicholas pisó el freno con fuerza, con el corazón latiendo como si fuera a explotar. Giró bruscamente y se desvió hacia una carretera más estrecha, ignorando el peligro. En su mente solo había una imagen: Nancy y Ethan. Cuando su coche atravesó las puertas, la escena que se encontró ante él lo dejó paralizado. La puerta principal estaba abierta de par en par. El viento aullaba en el pasillo. Las luces parpadeaban y los muebles estaban esparcidos por todas partes. Nicholas se apresuró a entrar gritando: «¡Nancy! ¡Ethan! ¡Martha!». La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro solo había caos. Vio a Martha desplomada en la escalera, con el rostro pálido y la respiración superficial. Nicholas se arrodilló y la levantó en brazos, con la voz temblorosa. «Martha, dime qué ha pasado». Martha entreabrió los labios, con un aliento débil. «Se han llevado a los niños». Nicholas se quedó rígido, con todo el cuerpo bloqueado, y luego estalló en desesperación. Gritó con la voz quebrada por la lluvia: «¡No, Dios, no!». Recorrió la casa de un lado a otro, abriendo todas las puertas y llamando a sus hijos, pero solo le respondía el silencio. Se dio la vuelta y agarró con fuerza la mano de Martha. Su voz era ronca y ahogada. «Prometí que los protegería y ahora…». Martha intentó susurrar,
con las lágrimas mezcladas con un dolor insoportable. Señor Hale, debe traerlos de vuelta. Usted es la única esperanza. Nicholas tragó saliva y llamó a la policía. Minutos después, las sirenas aullaban y las luces azules y rojas parpadeaban en el patio. El hombre que entró era el detective Samuel Brooks, de unos 40 años, de hombros anchos y con el impermeable empapado. Era conocido por su mente aguda y su actuación decisiva en casos complicados de secuestro. Brooks estrechó con firmeza la mano de Nicholas, con la mirada fija. Señor Hale, a partir de este momento, nosotros nos hacemos cargo, pero necesito su cooperación y que se mantenga fuerte. Nicholas asintió con los ojos inyectados en sangre. Haré lo que sea necesario. Solo traiga de vuelta a mis hijos. Mientras Brooks daba órdenes, sonó el teléfono de Nicholas. Miró la pantalla. Un número desconocido. Todo su cuerpo se tensó y su corazón comenzó a latir con fuerza. Respondió y una voz escalofriante le dijo, con cada palabra como un puñal, «¿Quiere ver a sus hijos con vida? Prepare $10 millones. Tiene 48 horas. No juegos». Nicholas se quedó paralizado, con la mano temblorosa por la presión del otro extremo. Una risa ronca se desvaneció en el silencio. En sus ojos, el dolor, la furia y la determinación se encendieron como un fuego. Nicholas se quedó inmóvil, agarrando el teléfono después de terminar la llamada. La pantalla se había apagado, pero en su mente la seguía resonando, escalofriante y amenazante. Una tormenta de emociones surgió en su pecho, acortándole la respiración y haciendo que su corazón latiera sin control. Rugió en el silencio como si quisiera desgarrar el aire. «Si tocas un solo pelo de la cabeza de mi hijo, nunca te lo perdonaré». Solo el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana le respondió. Nicholas arrojó el teléfono sobre la mesa, apoyó las manos en las rodillas e inclinó la cabeza. Nunca se había sentido tan impotente en su vida. Dentro de la sala de reuniones urgentes de la comisaría, el detective Samuel Brooks extendió un mapa de la ciudad sobre la mesa y señaló varios lugares sospechosos. Su voz era tranquila, pero inflexible. «Estamos ante toda una red. No solo Mark Sullivan. Tiene al menos 2 hombres trabajando para él. Sin un plan adecuado, las vidas de esos niños estarán en peligro». Nicholas se sentó frente a él, con los ojos inyectados en sangre y los puños apretados. Golpeó la mesa y espetó. «Un plan no. Son mis hijos. Iré yo mismo. Los traeré de vuelta». Brooks lo miró fijamente, con una mirada fría y penetrante. «Señor Hale, dejando que la ira te consuma, si te precipitas, estarás muerto antes de llegar hasta ellos. Eso es exactamente lo que quieren, que pierdas el control. Cuanto más te asustes, más ventaja obtendrán». Nicholas se levantó de un salto de la silla, tirándola al suelo. Su voz temblaba de angustia mientras gritaba. «Me estás diciendo que mantenga la calma. Nancy solo tiene 8 años y Ethan solo 8 meses. Necesitan a su padre y yo los dejé caer en manos de monstruos. ¿Y tú quieres que me quede aquí sentado esperando?». El aire de la habitación se volvió insoportablemente pesado. Brooks exhaló lentamente. Su tono se suavizó y dejó entrever un raro destello de compasión. «Lo entiendo, yo también perdí un hijo. Sé cómo ese dolor lleva a un padre al límite, pero es precisamente por eso que te digo que la imprudencia lo destruirá todo. Un paso en falso y los perderás para siempre». Nicholas vaciló por un momento. Se vio reflejado en los ojos de Brooks, otro padre desesperado, pero el fuego que ardía en su interior volvió a encenderse, negándose a extinguirse. En otro lugar, en un almacén húmedo, Nancy se acurrucó contra la pared, apretando a Ethan contra su pecho. La tenue luz amarilla proyectaba las frágiles sombras de los 2 hermanos sobre el yeso desmoronado. El viento aullaba a través de las rendijas de la puerta, gélido y despiadado. Los gritos de Ethan rompieron el silencio, con la voz ronca por el agotamiento. Nancy apoyó la cara en el suave cabello de su hermano y le susurró con los labios temblorosos. «No llores, pequeño. Papá vendrá. Papá nos salvará». Intentó ocultar su miedo, pero sus pequeñas manos seguían temblando en el abismo de la desesperación. Nancy recordó las palabras de su madre. «Cuando te pierdas, deja una señal para que alguien pueda encontrarte». Nancy se quitó la pequeña horquilla del pelo y se arrastró hasta la esquina de la pared con todas sus fuerzas.
Rayó pequeñas líneas en el yeso, tallando un símbolo secreto que solo su padre reconocería. Cada marca era como un cuchillo que le atravesaba el corazón, pero le daba un atisbo de esperanza. «Papá lo verá, papá lo entenderá», susurró Nancy con los ojos brillantes de lágrimas. Ethan seguía sollozando. Nancy recordó la canción de cuna que su madre solía cantarle cuando era pequeña. Su vocecita se elevó temblorosa, pero llena de calidez. «Duerme, mi amor, a salvo en estos brazos». La débil canción se mezcló con el sonido de la lluvia fuera. Ethan se calmó lentamente, apoyando la cabeza en el hombro de su hermana, y se sumió en un sueño frágil. Nancy lo miró con lágrimas en los ojos, pero una pequeña sonrisa tocó sus labios. A la mañana siguiente, Nicholas seguía en la comisaría, con el rostro demacrado por la falta de sueño. Delante de él había un mapa, unos archivos y una lista de lugares sospechosos. Brooks entró y le puso una taza de café delante. «Hemos estado rastreando algunas de las transacciones de Mark. Tiene graves problemas financieros que podrían desestabilizar a sus cómplices. Esta es nuestra oportunidad». Nicholas levantó la taza, pero le temblaba tanto la mano que se le cayeron unas gotas. La dejó con fuerza sobre la mesa y miró a Brooks con ojos que transmitían tanto desesperación como determinación. No puedo arriesgar la vida de mis hijos basándome en probabilidades. Soy su padre, tengo que ir». Brooks frunció el ceño y su tono se volvió más severo. «No hagas nada imprudente. Si vas solo al punto de encuentro, caerás directamente en una trampa. No solo te quitarán el dinero, te destruirán». Nicholas se acercó y miró fijamente a Brooks, con voz baja pero firme. «Si no voy, nunca me lo perdonaré. Prefiero morir antes que quedarme de brazos cruzados». Brooks se quedó en silencio. Miró a Nicholas y en sus ojos se reflejó un respeto renuente por este padre. Cayó la noche. La casa Hale estaba en silencio. Nicholas se sentó en la sala de estar. La lámpara de mesa proyectaba una tenue luz amarilla. Delante de él había una foto de la radiante sonrisa de Nancy y la risa balbuceante de Ethan. Tocó el marco y susurró: «Iré, cueste lo que cueste, te traeré de vuelta». Se levantó y se puso el abrigo. En el bolsillo llevaba el fajo de billetes que había preparado. El sonido de la lluvia comenzó a golpear el tejado, anunciando otra larga noche. Fuera de la verja, Brooks y su equipo seguían vigilando cuando vieron a Nicholas salir. Con su figura avanzando con dificultad bajo la lluvia, Brooks gritó en voz alta, su voz atravesando la tormenta: «Nicholas, no vas a caer directamente en su trampa». Pero Nicholas no se dio la vuelta. Siguió caminando. Cada paso pesado pero decidido, el corazón de un padre le guiaba, desafiando todos los peligros que le esperaban. La lluvia seguía cayendo en forma de cortinas densas. El viento aullaba a través del almacén abandonado. Nicholas salió del coche, sus zapatos se hundían en charcos helados, agarraba la maleta con fuerza, su respiración se aceleraba, su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Cada paso le acercaba más a la puerta de hierro oxidada. «Hijo mío, aquí», susurró como una plegaria. La puerta chirrió cuando la empujó para abrirla. El aire húmedo, el hedor a óxido mezclado con moho, le golpeó la nariz. Las sombras parpadeaban, solo interrumpidas por unas pocas bombillas amarillas que colgaban en lo alto, cuya luz temblaba en el suelo. «Papá», el grito desesperado resonó, pequeño pero penetrante, directamente en su corazón. Nicholas se dio la vuelta y vio a Nancy atada a un poste de madera en la esquina, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido. A su lado, Ethan yacía en una vieja cuna gritando sin parar. Nicholas corrió hacia ellos, pero una risa aguda atravesó la oscuridad. Samantha salió, con el maquillaje corrido por la lluvia y los ojos inyectados en sangre, salvaje como una bestia. «¿De verdad has venido?», se burló con voz teñida de locura. «¿Creías que habías ganado, Nicholas? Me lo debes todo. Sin mí, habrías perdido a esa chica hace mucho tiempo. Yo la salvé, y así es como me lo pagas, dejándome de lado». Su voz se endureció, sus ojos ardían de furia. «¿Salvarla? Has montado toda esta pesadilla solo para encadenarme, Samantha. Nunca supiste lo que era el amor. Lo único que sabías era cómo usar y destruir». Samantha se echó a reír, y el sonido estridente resonó en el almacén. «Sí, te utilicé y tú me necesitabas durante un tiempo, pero ahora si puedo, entonces nadie te tendrá». Se oyeron pasos detrás de él.
Mark Sullivan apareció, alto y demacrado, con una pistola en la mano. Caminó lentamente, con los ojos fríos como el hielo. «Deja la maleta», ordenó con voz ronca, siseando entre dientes. «Despacio, sin trucos». Nicholas apretó el asa y luego la dejó en el suelo. El sonido de los fajos de billetes al golpear el suelo resonó en el aire. Mark se agachó y la abrió, con los ojos brillantes al ver las gruesas pilas de dinero que... «Así es», se rió entre dientes. «Sr. Hale quiere tanto a sus hijos que entregaría su fortuna. Pero yo quiero más que eso». Nancy sollozó, ahogando su súplica. «Papá, no me dejes, no dejes que me lleven». Nicholas dio un paso adelante, pero Samantha sacó un cuchillo al instante y lo presionó contra la garganta de Nancy. La niña gritó con los ojos llenos de terror. «¡No te acerques!», chilló Samantha. «Un paso más y la haré sufrir delante de tus narices». Nicholas se quedó paralizado, apretando las manos hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Su voz temblaba de rabia. «No la toques, Samantha. Si te queda una pizca de conciencia, déjala ir. No hagas sufrir más a los niños». Samantha se burló con los ojos llenos de resentimiento. «La conciencia la enterré el día que me abandonaste. ¿Sabes, Nicholas? Me pasé toda la vida luchando por un lugar en esa casa y Taote, en solo una noche me lo quitaste todo». «No, nunca lo olvidaré, Nicholas». Lo pensó 2 veces y se abalanzó hacia adelante. La punta del cuchillo le rozó el hombro izquierdo, dejándole un escozor ardiente. El traje oscuro se manchó al instante. El dolor le recorrió el cuerpo, pero Nicholas siguió extendiendo los brazos para proteger completamente a Nancy. La niña rompió a llorar, temblando mientras se aferraba a él. «Papá, no me dejes. Tengo mucho miedo». Nicholas la abrazó con más fuerza, con la voz ronca y la respiración entrecortada. «Estoy aquí. No dejaré que nadie te toque. Escúchame, ahora estás a salvo. Estás a salvo ahora». Miró sus mangas empapadas de rojo y le gritó a Mark. «Puedes llevarte todo el dinero, pero no le pongas nunca la mano encima a mi hija. ¿Me oyes? Nunca». Mark levantó su arma, apuntando directamente al pecho de Nicholas. La tensión en el aire era sofocante. La mano de Samantha también temblaba. El cuchillo se balanceaba peligrosamente cerca del cuello de Nancy. «¡Dámelo!», gritó Samantha con la voz quebrada por el odio. «Si no puedo tenerte, entonces nadie podrá». Nicholas la miró directamente a los ojos, que ardían de furia y desprecio. «Nunca me tuviste y nunca tendrás a mi familia». En ese momento, el sonido de las sirenas de la policía rasgó la noche. Las linternas iluminaron el almacén. «¡Bajen las armas! ¡Esto es la policía!». Mark se estremeció, con el dedo temblando sobre el gatillo, pero Brooks disparó un tiro de advertencia. La bala se estrelló contra la caja de madera que tenía al lado y las astillas explotaron en el aire. Mark se quedó paralizado, con el horror reflejado en sus ojos. Samantha sacudió la mano violentamente y el cuchillo cayó al suelo. Se debatió salvajemente mientras los agentes la rodeaban y le esposaban con fuerza las muñecas. «Nicholas, me perteneces», chilló enloquecida. «Si yo no puedo tenerte, entonces nadie podrá hacerlo». A Mark lo empujaron boca abajo al suelo y le arrebataron el arma, cuyo ruido metálico resonó en el hormigón. Nicholas permaneció de rodillas, abrazando con fuerza a Nancy, con la herida del hombro empapando su camisa. Nancy sollozaba incontrolablemente, con sus pequeñas manos agarradas a su padre. «Papá, no me dejes. Por favor, no te vayas a ningún sitio». Nicholas se inclinó, apoyando la mejilla contra su enmarañado cabello y susurrando. «Estoy aquí, mi pequeña. Nunca volveré a dejarte, te lo juro». Desde la cuna, Ethan dejó de llorar y parpadeó con los ojos muy abiertos, confundido, como si sintiera que la paz había vuelto por fin. A la luz parpadeante de las luces de la policía, la escena parecía congelada en el tiempo. Samantha se alejaba arrastrada frenéticamente. Mark estaba tirado en el suelo, y Nicholas sostenía a su hija en brazos, manchados de rojo. Por la mañana en el juzgado federal, las filas estaban abarrotadas de periodistas y las cámaras no dejaban de disparar. La atmósfera, tensa y reprimida durante meses, estalló en un solo instante. Samantha se sentó en el misa, con las manos esposadas y la mirada perdida, pero con los ojos aún ardientes de un odio retorcido. A su lado, Mark Sullivan estaba sentado con la cabeza gacha,
el rostro como de hielo, en silencio, sin ofrecer defensa alguna. El anciano juez, con el pelo completamente blanco y los ojos severos fijos en los dos acusados, pronunció con voz que resonó en la sala. Basándose en pruebas irrefutables, el tribunal condena a los acusados Samantha Miller y Mark Sullivan a la pena máxima por los delitos de secuestro, extorsión, maltrato infantil y conspiración para poner en peligro la vida. Los acusados cumplirán muchos años de prisión. El martillo golpeó la mesa y el sonido resonó como el punto final de un largo capítulo de oscuridad. Nancy estaba sentada en la sección de testigos, abrazando con fuerza a Ethan con sus pequeños brazos. Levantó la cara hacia su padre, luego bajó la cabeza y le susurró suavemente a su hermano pequeño. «Pequeño, nunca más nos harán daño». Nicholas se volvió hacia ella, con la mano vendada, descansando suavemente sobre el hombro de su hija. Cerró los ojos y exhaló un largo suspiro que transmitía tanto dolor como alivio. Inmediatamente después del juicio, la prensa publicó titulares en negrita. Nicholas Hale, el padre que se enfrentó valientemente a los secuestradores para proteger a su hija. Las cadenas de televisión emitieron repetidamente la imagen de él abrazando a Nancy, con la camisa manchada de sangre y el rostro marcado por una feroz determinación. Muchos lo llamaron héroe, pero cuando un periodista le preguntó cómo se sentía, Nicholas solo negó con la cabeza, con voz baja y firme. «No soy un héroe, solo soy un padre y haré lo que sea necesario para no volver a perder a mis hijos nunca más». A su lado, el detective Brooks permaneció en silencio, observando al hombre que solía ser tan duro e inquebrantable y que ahora se permitía una rara sonrisa, con los ojos llenos de respeto. Unos días más tarde, la casa de los Hale se llenó de la luz de la paz. Nicholas estaba sentado en el sofá, con la camisa desabrochada y el hombro izquierdo envuelto en vendajes blancos. A su lado, la doctora Susan Parker, una mujer de unos 40 años con un rostro amable y unos ojos firmes y gentiles, le cambió con cuidado. «Te sacrificaste sin pensar en las consecuencias», le regañó Susan suavemente, mientras movía con delicadeza las manos para quitarle la vieja gasa. Nicholas hizo un gesto de dolor cuando la herida se le inflamó, pero aún así esbozó una leve sonrisa. No pensaba en ese momento, solo sabía que soy su padre. Susan dejó de mirarlo durante un largo rato, en sus ojos brilló una oleada de emoción antes de asentir con la cabeza, y gracias a eso tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Al otro lado de la habitación, Nancy estaba sentada a la mesa con su viejo diario abierto. Su pequeña mano formaba cuidadosamente cada palabra mientras escribía. Ethan gateaba por el suelo. Sus manitas acariciaban juguetes que hacían ruido y sonaban. Nicholas ladeó la cabeza, escuchando el rasgueo de la pluma, y preguntó en voz baja, «¿Qué estás escribiendo, Nancy?» Nancy sonrió, con los ojos más brillantes de lo que habían estado en días, y leyó en voz alta las palabras que acababa de escribir con voz suave. «Cumpliste tu promesa, papá. Nunca volveré a tener miedo». Nicholas se quedó paralizado, con la garganta apretada y el corazón oprimido, pero esta vez era por felicidad. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de naranja y rojo, Nicholas caminaba por un pequeño sendero cubierto de hojas doradas. En un brazo llevaba a Ethan, mientras que con la otra mano sujetaba con fuerza a Nancy. Nancy parloteaba sobre el colegio con una voz clara y dulce. «Hoy mi profesora ha dicho que he hecho el mejor dibujo de la clase. ¿Quieres que te lo vuelva a dibujar, papá?» Nicholas sonrió con ternura. «Por supuesto que quiero ver todos los dibujos que hagas». Ethan balbuceó algunos sonidos y acarició con sus manitas el pecho de su padre. Nicholas apretó al niño contra él y sonrió. Susan caminaba lentamente detrás de ellos, llevando una bolsa de tela. No interrumpió. Solo observaba en silencio la imagen del padre y sus dos hijos caminando delante de ella. En sus ojos había dulzura y también la certeza de que esta familia había encontrado por fin la paz. Nicholas se detuvo y se agachó para mirar a Nancy. «¿Cómo te sientes? ¿Estamos mejor ahora caminando juntos así?» Nancy levantó la cabeza, con sus ojos claros brillando de alegría y una sonrisa tan radiante que hizo que el corazón de Nicholas. Pronunció cada palabra con claridad. «Papá, este es nuestro hogar ahora, para siempre». A Nicholas se le hizo un nudo en la garganta y le picaron los ojos. Apretó la mano de su hija,
sabiendo en lo más profundo de su ser que, después de todas las tormentas, lo único que quedaba era amor. Por encima de ellos, la puesta de sol pintaba el cielo de rojo. Sus tres sombras se alargaban por el pequeño sendero y por primera vez en muchos años, Nicholas creyó que su familia había encontrado un verdadero hogar. 10 años más tarde, la casa de los Hale ya no era la misma. Las pesadas sombras habían desaparecido del jardín delantero. Rosas de un rojo brillante cubrían el enrejado y su fragancia flotaba suavemente en la mañana del domingo. Nancy tenía ahora 18 años y estaba de pie junto a la ventana, con su largo cabello ondeando al viento, sus ojos más profundos que antes, pero aún con la clara luz de su infancia. Sobre su escritorio, un viejo diario con los bordes desgastados y abierto, sus páginas amarillentas llenas de la torpe letra de una niña. Papá cumplió su promesa. Nunca volveré a tener miedo. Tocó ligeramente la página con los dedos y sonrió. Una voz familiar sonó detrás de ella. «Nancy, ¿sigues llevando un diario?» Nicholas entró con paso más firme, aunque con canas en el cabello, mano sobre el hombro de su hija, con la mirada llena de orgullo. «No solo escribo», respondió Nancy con tono maduro. «Quiero publicarlo. Quiero que la gente sepa que a veces una cucharada de leche, una sola promesa, puede salvar una vida». Nicholas se quedó en silencio, con un nudo en la garganta. Cada palabra de su hija le cortaba como una pequeña navaja en sus viejos remordimientos, pero al mismo tiempo le calmaba el corazón como un bálsamo curativo. En el salón, Ethan, que ahora tenía 10 años, corría con una pelota de baloncesto en la mano y su risa resonaba. «Nancy, sal a jugar conmigo». Nancy se rió, cerró el diario y corrió tras él. Nicholas se quedó mirando, con los ojos brillantes de una felicidad que pensaba que nunca volvería. Esa tarde, los tres fueron juntos al parque. Ethan lanzó la pelota y Nancy se echó a reír cuando su hermano pequeño se burló de ella por fallar el tiro. Nicholas se sentó en un banco de piedra con una cámara en las manos, capturando en silencio cada momento. Una mujer que pasaba por allí se detuvo y sonrió. «Señor Hale, tiene mucha suerte. Estos niños son muy dulces». Nicholas asintió levemente, sonriendo con calidez. «Sí, suerte porque todavía puedo llamarlos mis hijos». Esa noche, Nancy sacó el diario para leérselo en voz alta a su hermano menor. Ethan se sentó con las piernas cruzadas en la cama, con los ojos muy abiertos, mientras escuchaba las historias de cuando su hermana escondía pan en los bolsillos o cuando hacía marcas en la pared del trastero para que su padre pudiera encontrarlos. «Fuiste muy valiente», susurró Ethan. Nancy lo abrazó y sonrió. «No, solo hice lo que una hermana debe hacer. El valiente es papá». Nicholas se acercó, escuchando cada palabra. Se quedó paralizado, con los ojos nublados por las lágrimas. Se sentó y los abrazó a ambos. «No, yo también tenía miedo, pero el amor no me dejó otra opción que seguir adelante». Un año más tarde, Nancy fue aceptada en el programa de psicología. En la ceremonia de ingreso, tomó el micrófono y su voz clara resonó. «Quiero ayudar a los niños que han sido lastimados como yo lo fui. Quiero decirles que no están solos, que en algún lugar siempre habrá alguien dispuesto a cumplir su promesa, dispuesto a protegerlos». Entre el público, Nicholas abrazó a Ethan con fuerza. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no se las secó. Las dejó caer como testimonio de la redención completa. Esa tarde, al atardecer, los tres caminaron de nuevo por un sendero bordeado de árboles. Ethan corrió delante. Nancy caminaba junto a su padre, le cogió la mano y se la apretó por primera vez, como hacía cuando era pequeña. «Papá», susurró Nancy con una sonrisa radiante, «este sigue siendo nuestro hogar para siempre». Nicholas volvió la mirada húmeda y asintió suavemente con la voz profunda y cálida. «Sí, nuestro hogar, y siempre lo será». La dorada puesta de sol se extendió por el camino, envolviéndolo en luz. Las risas del padre y los hijos resonaban mezclándose con la brisa de la tarde, como la canción de una familia que había salido de la oscuridad para encontrar la luz. Mis queridos amigos, acabamos de llegar al final de un viaje lleno de lágrimas, pero también rebosante de esperanza. Desde el momento en que la pequeña Nancy abrazó desesperadamente a su hermanito y suplicó por una sola cucharada de leche, hasta el momento en que Nicholas, su padre, descubrió la verdad y se levantó para proteger a sus hijos con su propia vida, esta historia nos ha revelado una verdad simple pero poderosa. El mal puede ocultarse durante un tiempo,
pero al final debe pagar el precio, mientras que la bondad y el amor sincero siempre serán recompensados. Quizás la parte más valiosa de esta historia no es que Nicholas fuera millonario, sino que aprendió a ser un verdadero padre, a escuchar, a proteger y a anteponer la felicidad de sus hijos a todo lo demás. Y Nancy, una niña que antes vivía con miedo, por fin pudo sonreír y decir, ahora este es nuestro hogar para siempre. Esa es la fuerza de la familia, de la fe y de la perseverancia. ¿Qué es lo que más te ha emocionado de esta historia? ¿Las lágrimas de la niña lloraba mientras suplicaba por su hermano? ¿Fue el despertar tardío pero lleno de valor del padre? ¿O el momento en que prevaleció la justicia y los malvados tuvieron que inclinarse ante la ley? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Quiero escuchar todas y cada una de vuestras voces y, como siempre, también quiero preguntaros desde qué ciudad estáis viendo este video hoy. ¿Ha sido un día agotador? Espero que estas historias conmovedoras y emotivas que os traigo os ayuden a encontrar un poco de paz y nos recuerden a todos una cosa. En este mundo, el amor siempre será más fuerte que cualquier oscuridad. Si esta historia os ha parecido significativa, no olvidéis dejar un comentario, compartirla con más gente y suscribiros al canal para que juntos podamos difundir aún más mensajes de humanidad. ¿Qué pensáis? Si fuerais Nicholas, ¿tendríais el valor de levantaros como él lo hizo? Y si fuerais Nancy, ¿creeríais que vuestro padre mantendría su promesa? Contadme vuestra opinión.